Bien, buenos días, jóvenes. Volvemos a la segunda sesión. Para continuar con el abordaje del tema. ¿Ok? Vamos a admitir a los compañeros para, recomendándoles además, por favor, vuelvan a registrarse en el chat con sus nombres completos. ¿Ya? Está bien. Por favor, mientras yo voy preparando la pizarra mágica. Vamos a poner acá efectos de la sección de guía. Que se conecten los compañeros. Vamos a ver de continuar abordando el tema. Creo que no hemos tenido problemas con la señal, eso está muy bien. Pero Sí, doctor. hay que tomar en cuenta que todos se conectan, ¿no? Sí. No sabemos cuántos usuarios tenemos alrededor que se están conectando. Bien, eso no es interesante, este tema de la sesión de viernes. Sí, es muy interesante, doctor. Y es una propuesta, si vale el término, es una forma que los abogados a veces encontramos, porque a veces el cliente deudor viene desesperado, viene preocupado, dice, yo adquirí esta obligación y garanticé con lo que hoy es mi casa, la casa de mi familia, y lógicamente, si no voy a poder cumplir con la obligación, doctor, señor doctora, es lógico pensar que el acreedor o los acreedores me van a ejecutar. ¿No? Es el término más común que se utiliza. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de esto? Por lo menos salvar que mi casa no sea rematada o procesada. Entonces, bajo esta figura, nosotros preguntamos, y ustedes lo van a hacer lógicamente, ¿tiene algún otro bien, independientemente de la garantía que yo que viene a ser su casa? Sí, dice, no tengo unos lotecitos, no tengo un lote por allá. ¿Y cuánto está el avalúo? ¿Cuánto está costando? Si es cercano o sobrepasa o es el monto más o menos de la obligación, entonces usted estaría dispuesto, le decimos, a acogerse a una sesión de bienes. ¿En qué consiste aquello? Entonces ustedes lo tienen que explicar cuidando que no haya ninguna observación a los requisitos que acabamos de ver. Una de las primeras es que no sea comercial. ¿Por qué el Código Civil establece que no sea comerciante para acogerse a la cesión de bienes? Porque fuera del concurso voluntario de ese proceso judicial, que no se preocupen, dicho sea de paso, lo van a llevar, porque fuera de esa demanda denominada concurso voluntario, existe otro tipo de demanda específico para comerciantes, para empresarios. Cuando les hablo de comerciantes, no les estoy hablando de comercio informal, ¿ya? Les estoy hablando de los empresarios. El Código de Comercio identifica a los empresarios como el denominativo de comerciantes, ¿no? Pero comerciantes formales. Existe otro procedimiento que se llama concurso preventivo, específico para comerciantes. Doctor, un favorcito. Creo que se ha alejado mucho del micrófono y la verdad es que se le escucha bajito. A ver, voy a revisar. Sí, doctor, no se le escucha. Ya, ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí está mejor, doctor. Perfecto. Entonces les decía, hay un procedimiento que se llama concurso preventivo específico para los empresarios, específico para las personas que se dedican al comercio. El procedimiento es en el 90% similar. Por eso es que en el ámbito civil de obligaciones de personas particulares que no sean comerciantes,
está previsto el proceso del concurso voluntario, ¿ya? Entonces, como abogados, ustedes tendrán que decirles a los clientes, advirtiendo que hay esa voluntad de pagar, esa predisposición de cumplir con la obligación, si acaso existen otros bienes con los que pudiera pagar, ¿no? Y proceder con la cesión. Entonces le explicarán que existen dos clases de cesión. Una voluntaria, que debe partir de la voluntad del deudor y, lógicamente, de la aceptación de él o los acreedores, ¿no? Pero si el cliente les dice que no creo que mi acreedor acepte, ¿no? Alguna vez le había dicho, mira, no te preocupes, te voy a pagar, además tengo el lote, te lo puedo entregar, lo puedo vender o cosa por el estilo, ya me manifestó su negativa. Entonces, como buenos abogados, ustedes tendrán que explicarle lo que supone una cesión de bienes judicial, ¿cierto? A la que no se pueden negar los acreedores porque viene de una sentencia judicial, va a existir una sentencia judicial, pero cuidando las salvedades de las cuales los acreedores podrían agarrar, ¿no? Primer elemento, que no sea comerciante, que no estén grabados los bienes, ¿cierto? Conforme dijimos, y que además no exista gravámenes sobre esos bienes. Porque si existe gravámenes, chicos, lógicamente que van a afectar la solvencia de pago. No le puede haber un gravamen de 10,000, 20,000 dólares, mi creencia es otra, entonces no va a alcanzar, ¿cierto? Ahora, bien asesorado el cliente, va a tomar una decisión, ¿cierto? Va a tomar una decisión. Entonces, ustedes como abogados plasmarán si se van a la vía judicial mediante el concurso voluntario o si su cliente les dice, sí, yo creo que podría aceptar mi acreedor que le ceda mi bien a efectos de que se cumpla con la obligación. Entonces optarán por irse a la cesión voluntaria mediante una escritura, un contrato de carácter de escritura pública ante notario de fe pública para poder cumplir y extinguir esa obligación. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro. ¿Ya? Bien. Cualquiera de las dos sesiones, sea la voluntaria o sea la judicial, va a generar efectos jurídicos porque estamos hablando de que la obligación es un vínculo, nexo o relación jurídica entre las partes, ¿cierto? Y uno de los primeros efectos que va a generar es que el deudor, ¿sí? Al ceder los bienes, vamos a escribir acá, el deudor se priva del poder de disposición de ese bien, es decir, del bien cedido. Porque al estar disponiendo ceder, automáticamente, ¿no? No puedes realizar ningún acto de disposición sobre ese bien. ¿Qué quiero decir? No puede venderlo a otra persona, no puede hipotecarlo, no puede darlo en prenda, ni puedes realizar ninguna construcción ni nada en ese bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo estás cediendo para cumplir una obligación. ¿Ya? Es uno de los efectos de la cesión de bien. Otro efecto, ¿no? Si bien no pierde la propiedad del objeto, ¿sí? Pierde el derecho, como dijimos, de disposición. ¿Cierto? Si bien no pierde la propiedad de los bienes hasta que el acreedor lo pueda enajenar, lo pueda vender, pierde el derecho él de disponer. ¿Por qué? Porque le ha cedido al acreedor para que éste lo liquide y se pague. Entonces, de momento, si bien es de su propiedad, pero pierde el derecho de disposición. No puede realizar ningún acto con referencia a ese bien. ¿Ok? Un tercer efecto puede ser que genera la obligación en el deudor de establecer el número de bienes ofertados en cesión. ¿Cierto?
¿Por qué? Porque dependiendo del monto de la obligación, ¿sí? No es de buena fe ceder un bien que no cumpla con el monto. Si debo 50.000 y le voy a ceder un lote de 30.000, como que me va a faltar, e igualito como deudor voy a estar ligado y obligado a cumplir con el saldo. Y si el acreedor quiere, me va a iniciar un proceso por el incumplimiento de la obligación que va a abordar incluso la garantía que puede ser mi casa que le da, me va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, uno de los efectos, que sería el tercero, le genera la obligación al deudor de establecer el número de bienes ofertados en cesión que vayan a cubrir el monto de la deuda o de la obligación. ¿Ok? A ver, el otro efecto que causa la cesión de bienes es que existir otros acreedores, además de los cedidos, porque así se llaman a los que se les ha cedido, estos no pueden alegar u objetar la cesión realizada por el deudor. ¿Ya? Si con el acreedor que estoy negociando la cesión de bienes existen otros que no hubieran aparecido por X o Z motivo, una vez realizada la cesión a favor del acreedor con el que he convenido y de que he acordado, los otros que existieran no pueden oponer o objetar la cesión realizada porque esto se debería de hacer en su momento. Ahí viene un punto muy importante. Es responsable el deudor que teniendo varias acreencias, es decir, debiendo a muchas personas, determine si se va por la negociación directa con cada uno de ellos o le conviene, bien asesorado previamente, recurrir al concurso o a la sesión, al concurso voluntario mediante la sesión judicial. ¿Para qué? Para hacer de que todos acepten la cesión de bienes porque va a derivar de una sentencia judicial. ¿Ya? Esa es una decisión que se debe tomar en función a cuántas deudas tengo, cuántos acreedores lógicamente tengo y cuántos bienes son los que pretendo ceder a favor de ellos para cumplir con las obligaciones. ¿Ya? Y es una decisión que va a meritar lógicamente, chicos, el asesoramiento de parte de ustedes. ¿Sí? El asesoramiento de parte de ustedes. Es decir, como abogados, ¿no? Como abogados. Entonces hay que tener mucho cuidado en recabar. Es importante recabar como abogados que somos todos los datos posibles para poder proponer esta salida para el cumplimiento de las obligaciones. Estamos en el tema de cumplimiento de las obligaciones y buscando ver la forma de cumplir con la obligación. ¿Ya? A ver, otro efecto que se podría generar, un efecto es que no se pueden echar para atrás los deudores, ¿ya? No pueden accionar ninguna acción contra el acreedor una vez que les han cedido. Muy relativa. Existe otra que la administración de los bienes cedidos, vamos a poner así, la administración de los bienes cedidos, ¿sí? No pueden ser utilizados en ninguna tarea ni comercio. ¿Por qué? Porque ya están cedidos. Entonces, la administración de estos bienes, vamos a poner ya que dicha administración corresponde a los acreedores cedidos, ¿no? Entonces, el deudor no puede ya administrar los bienes que se han cedido
en ninguna tarea ni función. Si era agricultor no puede ir y pretender cultivar de manera normal, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque se supone que al haberse cedido, la administración se ha delegado a los acreedores o al acreedor o a los acreedores. ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto que hay que cuidar de manera muy, muy delicada a efectos de no hacer incurrir al deudor, si es nuestro cliente, en ningún acto de disposición. ¿Ya? Ni en la vía voluntaria, ni en la cesión voluntaria, ni en la cesión judicial, mucho menos. Porque si estamos dentro de una sesión judicial, ante sola denuncia de los acreedores, el juez puede determinar cosa distinta. ¿Ok? Bien. Ahora, alguien me decía por ahí, no me acuerdo el nombre, el día de ayer, en el tema de los bienes que se pueden ceder y los bienes que son inembargables que no se pueden ceder. La pregunta va para el curso, para la clase. ¿Podrían decirme si ustedes conocen bienes que no son negociables, bienes como se conocen en derecho inembargables o no existen? ¿O todos los bienes que pudiera tener la persona se pueden ceder, se pueden entregar? ¿Qué dice? Voy a cambiar de pizarra mientras van pensando para poder, porque este es un tema muy importante. ¿Hay o no hay? Doctor, Sí, adelante. por ejemplo, no sé si está bien, pero tengo entendido, por ejemplo, un puesto de venta ahí en el mercado no son objeto de garantía. ¿Por qué? Porque son sitios municipales. Ya, claro, porque Podría- al no ser de propiedad del deudor, este no puede disponer, ¿cierto? sí. Porque es un sitio municipal. Bien, ahí nos estamos dando cuenta lo que vimos en Derechos Civil 2, Derechos Reales. Si se acuerdan, cuando ustedes vieron el tema de la propiedad, muy diferenciado de la posesión, establecieron que la posesión era un poder de hecho que tenía una persona sobre un determinado bien para poder usar y gozar de ese bien, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y cuando vieron el tema de la propiedad, establecieron que ya no era solamente un poder de hecho, sino que era un poder jurídico o de derecho que tiene una persona sobre un bien para poder usar, para poder gozar y para poder disponer de ese bien. ¿Sí? Entonces el derecho de propiedad o la propiedad como tal nos da el derecho de disponer, fuera de usar y gozar, lógicamente, de aquel bien que es nuestro. Entonces en el ejemplo que pone Denia, lógicamente, algo que no es de nosotros, no lo podemos disponer, porque disponer de un bien ajeno consiste en la comisión de un delito que se llama ¿qué? ¿Qué se llama el delito de disponer de un bien que no nos pertenece? ¿Están llevando ya derecho penal? ¿O Sí, todavía? doctor. Sí, doctor. ¿En qué parte están? ¿Están viendo delitos? Sí, doctor, ya hemos visto. ¿Y se acuerdan del delito que se comete cuando se vende o se dispone de algún bien que no nos pertenece? Usurpación, doctor. ¿O no? Tibio, tibio, tibio. Mm, ¿Qué más será? Doctor, ¿podría ser usucapio o no? ¿Qué cosa? Usucapio. ¿Usucapión?
Ujú. Sí. La usucapión es una forma de adquirir la propiedad por medio de la posesión. Ujú. Pero, ¿qué delito cometo si yo vendo, regalo o enajeno algo que no es mío? Robo. Hur- eh, ¿Perdón? ab- robó. No, el No, robo hurto. es, No, es. Ay, doctor, está en mi cliente, no lo puedo sacar. es algo muy Eh, similar a la estafa, porque los dos delitos vienen de la mano. Doctor, ese es el estelionato, creo que sí se Ah, llama. Misterio muy bien. El delito de estelionato, Estelionato. ¿sí o no? Comete el Sí, delito de estelionato quien transfiere, enajena, dispone de un bien que no le pertenece. ¿No ves? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? sí, doctor. Ya. Está Sí, doctor. prohibido, está prohibido por norma, ¿sí? Ceder bienes que son inembargables. Uno de los bienes que no se pueden ceder, no se pueden transferir, no se pueden vender, enajenar, como quieran ustedes, una clasificación, son los derechos innatos de las personas. Eso lo han visto en Civil 1. ¿Quién podría decirme a qué derechos se refiere? ¿Cuáles son aquellos derechos innatos de las personas que son inembargables, que son intransferibles? A ver, acuérdense qué atributos y derechos de la personalidad vieron en Civil 1. Hagan retroceder su chip. ¿Se acuerdan? No. Doctor, podría ser la libertad de pensamiento, conciencia o la libertad de elegir una religión. Ya, cerca, les escribo. Es negociable o se puede disponer el nombre de las personas? No, No. Su estado civil, tampoco. tampoco. Su nacionalidad, No, ¿se puede? tampoco. Tampoco. ¿Cierto? Son bienes inembargables. Se puede disponer en tema de obligación. Siempre enfoquemos el tema de obligaciones. El salario de un trabajador o trabajadora, No, doctor. ¿se puede o no se puede? No, doctor. No se puede. A excepción de temas de asistencia familiar debidamente ordenada por un juez en materia de familia. Hasta antes de la promulgación, por ejemplo, del último Código Procesal Civil, ¿ya? La Ley 439,
El anterior Código de Procedimiento Civil, dentro de los bienes inembargables, establecían que, por ejemplo, el salario de un trabajador o trabajadora era inembargable a excepción de, en casos de asistencia familiar debidamente ordenada por un juez, en caso de deudas de dinero, también ordenada por un juez, o ante una solicitud o autorización voluntaria y expresa del mismo trabajador. Fuera de ello, el salario es o era inembargable. En la actualidad, con el nuevo Código Procesal Civil, el salario del trabajador es inembargable, ya no se puede inclusive en deudas de dinero, ¿ya? Solamente en temas de asistencia familiar con la orden judicial respectiva, en el monto que el juez ordene. ¿Ya? En el monto que el juez ordene. Después de ello, no se puede. Son bienes inembargables. ¿Sí? Sí, doctor. Está claro. Y lógicamente todos los derechos personales, ¿no? Porque no puedo vender, a ver, Ninoska, te vendo mi nombre o mi apellido en tal monto. Te cuento que te vendo mi estado civil, ¿no ven? Te vendo mi... No hay. Son bienes que no se pueden embargar, por tanto no se pueden disponer. ¿Está claro? Está bien, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Entonces acá vamos a poner y los señalados por ley. Perfecto. ¿Qué ocurre o qué ocurriría entonces cuando el deudor oculta fraudulentamente sus bienes para generar su propia insolvencia? ¿Qué ocurriría si el deudor oculta sus bienes para hacerse al que no paga? ¿Comete delito o no comete delito? Sí, Comete comete, delito, doctor. doctor. ¿Qué se llamará ese delito? Porque de estos casos los van a ver muchos ustedes también. Hay deudores que por no pagar generan su propia insolvencia o venden todos sus bienes u ocultan bajo contratos ficticios a otros nombres. Y cuando llega el momento de ejecutar una obligación que no se ha cumplido en el debido momento, en el debido tiempo, entonces el acreedor se ve pues totalmente impotente de poder satisfacer su obligación, ¿sí o no? Sí. Cuando el deudor oculta sus bienes de manera fraudulenta para generar su propia insolvencia, es decir, para decir que no tengo de dónde pagar, ni tengo bienes para poder ceder, comete el delito de estafa. ¿Sí? Acá lo vamos a apuntar. Comete el delito de estafa, además del delito de, se llama alzamiento de bienes, alzamiento de bienes y falencia civil. Así está en el Código Penal. ¿Ya? Si son curiosos pueden investigar. Por tanto, los acreedores, ante el advertido de que el deudor hubiera ocultado o fraudulentamente hubiera transferido sus bienes bajo un contrato simulado o ficticio, le pueden iniciar procesos penales por estafa o por alzamiento de bienes y falencia civil. Alzamiento de bienes quiere decir deshacerse de mis bienes para generar mi insolvencia civil. ¿Ya? A eso se refiere. Bien, chicos. Con esto estaríamos
terminando el tema 2, ¿ya? Que tiene que ver con el cumplimiento de la obligación. Y el primer acápite es el pago. De qué manera puedo pagar y todo lo que hemos visto. Los elementos del pago, los efectos del pago, los específicos del pago y todo aquello. Y esta figura de la cesión de bienes, que es una forma de cumplir y satisfacer la obligación, ¿cierto? Siempre he considerado que esta figura es muy, muy interesante y puede ser el camino de existir las condiciones para poder o salvarse de una ejecución si soy deudor o poder recuperar la obligación prestada si soy acreedor. ¿O ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? Ahí tengo a Laura, a Natalie, tengo a la compañera Céspedes, Choquemisa. ¿Qué creen ustedes? ¿Es o no es interesante esta figura? Sí, doctor, es interesante. Entonces, como Doctor, adelante, sí, adelante. una consulta respecto al el tema del deudor y al acreedor. Por ejemplo, en la casa de préstamos, obviamente, eh, no va, o sea, no, por ejemplo, cuando uno va a la casa de préstamos, el señor de la tienda tiene un cuadernillo, ¿no? Donde él hace préstamos. Yo no sé si eso es legal o es ilegal o puede proceder, digamos, en un ejemplo, por ejemplo, yo voy a una casa de préstamos y empeño mi vehículo, ¿no? Entonces, eso puede tener, digamos, en caso de que yo no incumpliera, de que no pagara, digamos, esta deuda que yo tengo, el señor puede proceder a hacer algún, doctor, no, ¿cómo se Sí, dice? sí puede, Podría proceder. sí puede, chicos. ¿Por qué? Porque si ustedes se acordarán, en Derecho Civil 2, en el tema de derechos reales de garantía, ¿sí? Si se acuerdan, en el tema de derechos reales de garantía, vieron el tema de la pignoración, ¿cierto? La pignoración compuesta por dos figuras, la antícresis y la prenda. La antícresis como garantía de bienes inmuebles y la prenda para bienes muebles, ¿cierto? Son derechos reales de garantía. En el ejemplo que nos pone en escenario Denia, estas casas de préstamo muchas veces, otras sí, pero muchas veces no firman contratos, ¿cierto? Tienen un formatito en un cuaderno, en un libro, o un formulario que llenan nombres, el monto, la garantía, ¿no? ¿Por qué sí pueden accionar? Porque así sea un cuaderno, se está generando una obligación, se está constituyendo un sujeto deudor y un sujeto acreedor, y con ellos se está dando lugar al objeto de la obligación, que es la prestación de vida, conforme hemos visto. Hay una constancia de que X persona acreedor ha entregado a favor del deudor una suma de dinero y el deudor ha previsto, ha enunciado o ha dejado en prenda papeles o, en su caso, todas las características de una garantía. El auto es mío, tengo el poder de disposición y lo otorgo en garantía. Entonces, hay una obligación, se ha generado, ha nacido una obligación. Hay ese vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor que los constriñe, que los obliga a ambos a dar cumplimiento a esa relación jurídica, al deudor a cumplir, al acreedor le otorga el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Entonces, cuando se incumple, claro que estas personas pueden ejecutar, pueden demandar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando esa obligación es traducida y materializada en un contrato formal de préstamo de dinero, debidamente firmada y voluntariamente por las partes, y además con la concurrencia o participación de un notario, ¿ya? La sola existencia de ese contrato
debidamente reconocido de firmas o protocolizado, constituye prueba plena para iniciar un proceso de ejecución al deudor y atacar la garantía que se ha previsto, y si no es suficiente esta garantía, atacar otros bienes más que tuviera. ¿Ya? Ese proceso ejecutivo o coactivo, cualquiera sea la cláusula con la que han firmado o la modalidad, que hoy se llama bajo la estructura monitoria, eso lo van a llevar más adelante, no se preocupen. Ese solo documento, debidamente firmado y notariado, constituye la única prueba para ejecutar. No se requiere testigos, no se requiere inspecciones, confesiones ni nada. Ese solo documento hace fe plena de prueba contundente para ejecutar. Pero cuando no es un documento formal que cumpla con los requisitos y formalidades hasta de estética para poder notariarlo, porque cuando uno va a una casa de prenda no van al notario, ¿cierto? Firman ahí nomás, en cuaderno, en formulario, en lo que sea. Ese documento debe pasar por un trámite previo ante el juez, que puede ser un reconocimiento judicial de firmas, para poder iniciar el proceso de cobro en la vía judicial. Pueden accionar. ¿Por qué? Porque es materia también obligaciones, contratos, y el Código Civil, nuestra legislación civil, reconoce a los contratos escritos y excepcionalmente a los contratos verbales, además, que con cualquier prueba idónea que refleje la existencia de una obligación, el acreedor pueda demandar ante autoridad judicial el derecho que pretenda rescatar o el derecho que pretenda efectivizar. O sea, se puede. Oh, ya. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Sí. Listo. ¿Alguna consulta más, chicos? Si ustedes se van dando cuenta, a partir del tema 2, cada uno de los temas se va haciendo un poco más interesante y así va a ser. El tema 3 que se nos viene para la próxima semana es el pago con subrogación. ¿Ya? Pago con subrogación. Vamos a ver en qué constituye la subrogación, ya que hemos visto el pago con la cesión de bienes. Por eso quiero que diferencien perfectamente, lo mejor posible, uno del otro. Y pregunten, por favor, participen, no se queden con ninguna duda. ¿Por qué? Porque cuando vayamos, estamos yendo de los temas más simples a los temas más complejos, ¿ya? Porque cuando entremos de pronto, que no son difíciles, simplemente son completos, es decir, son amplios, no quiero que quede duda alguna, ¿ya? Tenemos que adquirir la competencia de distinguir, identificar, explicar cada uno de estos institutos jurídicos en materia de obligaciones. Porque obligaciones, les había reiterado la primera clase, es la base de Derecho Civil 4, que es contratos. Y es la base, ¿por qué? Porque en contratos, después de avanzar los temas de sustento teórico, por lo menos cuando doy contratos, eso es lo que hago, constituye redactar contratos. ¿Ya? Y esta base de las obligaciones es el sustento, el cimiento para poder abordar contratos. Reconocer cada uno de los contratos, definir la obligación que existe, definir a los sujetos de cada obligación, porque, por ejemplo, no es lo mismo en un contrato de préstamo de dinero, los sujetos identificados son deudor-acreedor, y en todo el marco de las obligaciones se los reconoce como acreedor-deudor, ¿cierto? Activo-pasivo. Cuando ya lleguemos a contratos, vamos a identificar más específicamente a los sujetos. Ejemplo, si es una compra-venta de un inmueble, de una casa, ¿cómo se van a denominar los sujetos? ¿Deudor-acreedor? ¿O se van a denominar vendedor-comprador o propietario-comprador? ¿Qué creen? O les vamos a poner a uno, al que está vendiendo la casa, acreedor, y al que esté comprando deudor. ¿Es correcto? ¿Será correcto? No. No, doctor. A ver, si es un contrato de donación, no les vamos a poner deudor-acreedor, les ponemos donante-donatario. Si es uno de permuta, permutante se llama, permutado-permutante. Entonces, se dan cuenta, es importante que manejemos cada uno de estos temas.
Bien, chicos, agradecido por su asistencia. No hemos tenido ningún problema de corte sustancial. Nos vemos la próxima clase y no se preocupen que a partir de mañana, máximo el lunes, les voy a ir subiendo a Moodle y al WhatsApp los temas uno por uno con sus respectivos enlaces. ¿Listo? Sí, doctor, está Muchas bien. gracias, Está bien, doctor. doctor. Que les vaya bien, chicos. Buenos días. Buen día. Gracias, Que doctor. tenga un buen Hasta fin de luego. semana, doctor. Igualmente a todos ustedes.